Jóvenes, nos encontramos otra vez después de un breve receso por las situaciones que ustedes ya saben. Son personas que están viniendo ahora voluntariamente, un poco más voluntariamente a estas clases, y espero que lo hagan con entusiasmo, lo hagan con deseos de verdaderamente aprender, porque esto sirve, les va a servir a ustedes. Ya, vamos a repasar un poco en esta clase. Voy a resolver algunos ejercicios para evitar a que sigan habiendo dudas. Seguramente hay todavía dudas, entonces vamos a tratar de allanar los caminos para que ustedes se encuentren bien y satisfechos de todo ello. Estamos haciendo problemas de densidad. ¿Qué es la densidad? Es la relación que se hace entre masa y volumen, es decir, es el resultado, yo puedo decir, ¿no?, de dividir el peso de una sustancia entre su volumen. A eso se llama densidad. Y de esta fórmula, que podría ser fórmula 1, yo puedo derivar otras dos más. En algunos casos me pueden preguntar, por ejemplo, masa o peso de una determinada sustancia, y vamos a hacer tal vez algunos ejercicios aquí. Entonces, cuando yo tengo que averiguar el peso de una sustancia, si conozco densidad y volumen, y multiplicando la densidad por el volumen, voy a encontrar la masa o peso de esa sustancia que me estuviesen pidiendo. En otros problemas de esta naturaleza, cuando hay densidades, podrían pedirme averiguar volúmenes. Si yo tengo que hallar volumen, entonces tengo que dividir la masa entre la densidad. Y si divido la masa entre la densidad, ya vamos a ver, vamos a encontrar el volumen de una determinada sustancia. Y para saber qué fórmula, esta podría ser la fórmula 2, arbitrarios puede ser 1, 2, etc. No hay problema. Pero nosotros vamos a ponerle en este ordencito. Entonces, para resolver unos problemas, cuando tengo que resolver densidades, tengo que utilizar esta fórmula. Cuando en otros casos me piden averiguar peso o masa de una sustancia conociendo densidad y volumen, utilizo la fórmula 2. En otros casos me piden averiguar el volumen de una sustancia sabiendo la masa y la densidad, entonces voy a tener que utilizar la fórmula 3. Y para resolver ejercicios como este, por ejemplo, yo tengo que leer y tengo que extraer datos de mi problema, porque de otra manera no voy a poder resolver el problema. Entonces, cuando yo lea el problema, voy a comprender y voy a saber cuál de estas fórmulas es la que me va a servir, ha de ser la más adecuada para resolver los ejercicios. Entonces aquí voy a sacar datos. Puedo colocar datos aquí para resolver mi problema. Y dice, una barra, un pedazo de fierro como esta, dice, ¿no? Una barra de fierro tiene una densidad de 7,20. Densidad conozco aquí. La densidad dice que de esta barra de hierro es de 7,20 gramos por centímetro cúbico. No se olviden, centímetro cúbico o mililitro es lo mismo. Entonces yo puedo poner centímetro cúbico, si quieren así, por centímetro cúbico. Un cubito de 1 centímetro. ¿Se acuerdan? Les hemos usado el centímetro cúbico. Yo puedo hacerme un centímetro cúbico, exactamente, ¿no? Por lo menos para tener idea, haciendo de los cuadraditos que tengo en mi cuaderno cuadriculado, de ahí puedo sacar un centímetro cúbico. Entonces aquí conozco la densidad de mi barra de fierro. Dice que tiene esta densidad. Y una masa, dice, masa, el peso de esta barra de fierro había sido de 431 gramitos. ¿Cuál es el volumen? No conozco el volumen. Entonces aquí puedo ponerle un signo de interrogación o una X también puedo poner. Entonces, para saber miren cómo de importante es esto. Debo comprender mi problema necesariamente. Entonces yo no puedo utilizar aquí, por ejemplo, la fórmula de densidad, porque no conozco la densidad, miren. Entonces no me piden averiguar masa, me están pidiendo averiguar el volumen, entonces tendré que utilizar esta fórmula, volumen, masa. Entonces aquí voy a colocar, ¿no? Volumen ha de ser igual a dividir la masa sobre la densidad. Listo. Ahora ya tengo la fórmula, tengo mi ayudante que me va a permitir resolver mi problema. Entonces, y claro, después de sacar el resultado yo tengo que razonar, ¿no?, para saber si realmente va a ser la respuesta más o menos correcta. Porque si estoy buscando volumen, esto me va a tener que dar en centímetros cúbicos, en unidades de volumen.
puede darme en litros, en metros cúbicos, pies cúbicos, etc. Pero yo voy a manejar aquí centímetros cúbicos, o sea, los cubitos de 1 centímetro que les hemos mostrado la otra vez. Entonces aquí se emplazan valores. Volumen es igual a masa. ¿La masa cuánto había sido? 431. 431, ¿qué son? Coloco gramos. Sobre la densidad. Sobre la densidad, ¿cuánto había sido? 7,20 gramos por mililitros. Por mililitro. Miren lo que ocurre aquí. Yo puedo hacer un proceso de simplificación, porque este es numerador, es denominador. Puedo simplificar estos dos. ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice esto? Me dice que tengo un quebrado. Y cuando yo tengo quebrados, todo quebrado siempre es una división. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo dividir 431 entre 7,20. Ya sé que aquí el resultado me va a dar en mLs. A ver, dividan ustedes. Pueden utilizar sus máquinas calculadoras, no hay ningún inconveniente. Más bien, resuelvan. Máquina. ¿Dónde está mi máquina? ¿Me había salido ahí? 431. 431 dividido entre 7,20, 59,86. ¿Qué cosas son estos? 86 mililitros. Este es el resultado. Entonces yo doy respuesta a mi problema. La barra de hierro que tiene esta densidad de 7,20 gramos por centímetro cúbico y un peso o masa de 431 gramos, tiene un volumen, o el volumen es de 50, ocupa, yo puedo decir, ¿no? 59,86 mililitros, casi 60 ml. Eso es lo que he logrado saber, eso es lo que he logrado conseguir después de hacer respectivamente los ejercicios, y adecuadamente sobre todo. Listo. Entonces miren cómo de importante tener el problema, leer el problema, comprender el problema, extraer datos y utilizar la fórmula que nos conviene para poder resolver adecuadamente los problemas. Miren, aquí yo puedo razonar, el resultado aquí no me puede dar en gramos porque estoy buscando volumen, ¿no es cierto? Entonces tampoco me va a dar en masa sobre volumen, tiene que dar solamente volumen, porque masa sobre volumen va a ser para densidades. Entonces por eso es importante reflexionar un poco después de haber sacado el resultado. Y una vez que saque el resultado, entonces adecuadamente yo podré tener la respuesta correcta al problema que me habrían planteado. Aquí hay otro ejercicio que me parece interesante también. A ver cómo está este marcadorcito. La acetona es un quitador de esmalte. La acetona es un quitador de esmalte, dice, de uñas. Tiene una densidad de 0,791 gramos por mililitro o centímetro cúbico, puedo poner aquí. ¿Cuál es el volumen? Aquí otra vez, mire. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen? De 10 gramitos de esmalte. Se ha de parecer la resolución al otro ejercicio que lo vamos a echar hace ratito. Lo mismo, sacamos datos aquí. Y cuando yo saco datos después de haber leído mi problema, entonces aquí dice, tiene una densidad, tengo el dato de densidad, es de 0,791
91 gramos por mililitro, centímetro cúbico, es lo mismo. Entonces aquí tengo la masa. Masa es 10 gramitos. ¿Cuál es el volumen? Volumen igual X, no lo sé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Utilizo la misma fórmula, la 3, la que he utilizado. Entonces voy a saber cuánto de espacio ocupan los 10 gramitos de esmalte. Así es como yo resuelvo este ejercicio. Entonces rápidamente lo podemos hacer tal vez aquí. Como desconocemos volumen, entonces volumen ha de ser igual a dividir la masa sobre la densidad. Reemplazo valores, el volumen ha de ser igual, la masa es de 10 gramitos, la densidad había sido de 0,791 gramos por mililitro. Lo mismo aquí, simplificamos estos dos, dividimos 10 entre 0,791 gramos y eso me va a dar en mililitros y voy a tener el volumen de los 10 gramitos de acetona. Ya. Listo. ¿No es cierto? ¿Cuánto sale? Han sacado su resultado. A ver, por si acaso aquí. Ayudaremos un poco. Entonces tengo que dividir 10 entre 0,791 igual 12,64. Entonces yo digo, el volumen ha de ser de 12 ml. 12 ml. Agarro mi jeringuita, aquí miren, hasta aquí atrás, entra 6 nada más. Otra vez jeringa, otras 12, pero al ser más de 12, 12,6, casi 12 y un poquitito más de medio ml va a ser. Así es como tengo que resolver mis problemas. Entonces yo tengo que dar respuesta adecuada a la pregunta que me estarían planteando. Ya, otro ejercicio. Les he dado un ejercicio que tal vez les cueste un poco resolver. Y vamos a resolver el ejercicio. Ese es de aquí. A ver, un pedazo. Este de aquí. Una probeta. Aquí está, esto vamos a hacer. A ver este ejercicio. Nos vamos a anotar. Aquí. ¿Qué masa de plomo? Dice el problema. ¿Qué masa de plomo? Plomo voy a abreviar, voy a poner su símbolo. Ustedes ya lo saben, esos símbolos. ¿Qué masa de plomo ocupará? Ocupará el mismo volumen. ¿Qué masa de plomo ocupará el mismo volumen que 100 gramos? Que 100 gramos de magnesio. Listo. Miren aquí, si nosotros analizamos nuestro ejercicio, tenemos que hacer dos ejercicios. Miren, porque si vamos a extraer datos aquí, miren, extraemos datos aquí, dice, ¿qué masa de plomo? ¿Qué peso de plomo? Dice aquí. Ocupará el mismo volumen, miren, masa plomo igual X. No sabemos, ocupará el mismo volumen, igual volumen que 100 gramos de magnesio. 100 gramos magnesio. Entonces, a ver, planteen este problema y ahí lo vamos a ver y resolvemos este ejercicio. Este ejercicio entonces implica la resolución todavía del magnesio para poder resolver, porque aquí miren, aquí, ¿qué es lo que dice? Es importante comprender lo que nos piden en los problemas. Si no comprendemos no vamos a poder resolver. Entonces por esto es que tenemos que leer este ejercicio y al comprender entonces nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Aquí dice
¿Qué peso o masa de plomo ocupará el mismo volumen que 100 gramos de magnesio? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todavía tengo que encontrar el volumen de 100 gramos de magnesio. Entonces, yo tengo que hacer un ejercicio aquí adicional. Y al hacer el ejercicio adicional, estos serían datos para el plomo, puedo poner, ¿no? Para el plomo. Y aquí yo tengo que colocar datos para el magnesio. Para el magnesio. Dos ejercicios tengo que hacer aquí. Entonces aquí seguro que ha de haber densidad, ha de haber masa y ha de haber volumen, porque estoy en este tipo de ejercicio. Ahora, datos, 100 gramos de magnesio tengo. Masa, 100 gramos magnesio. 100 gramos magnesio. Para hallar la densidad del magnesio, miren cómo de importante es el manejo de la tablita periódica. Y nosotros, si nos fijamos nuestra tablita periódica, entonces, como sabemos que tiene dos carillas, en el lado 1 de nuestra tablita periódica está en letritas celestes, en la parte inferior derecha, dice densidad en gramos a 20 grados centígrados. Ese celestito es la densidad de cada uno de los elementos químicos. Del fierro, por ejemplo, miren, 7.86. Del cobalto, 8.88. Entonces, me han dicho del magnesio. Magnesio, lo encuentro el magnesio. Mi magnesio es 1.74. 1.74. Estos son gramos por centímetro cúbico. Listo. Tengo que hallar todavía entonces para este ejercicio el volumen. Ocupará el mismo volumen que 100 gramos de magnesio. En este ejercicio no conozco el volumen, entonces aquí puedo poner signo de interrogación. Entonces voy a resolver todavía mi problema del magnesio para luego poder resolver lo que tengo de mi plomo. Entonces para esto, miren, yo desconozco volumen. Entonces tengo que utilizar la fórmula 3. Volumen, ya sé que es igual a dividir la masa entre la densidad. Volumen, entonces, ¿cuánto ha de ser? El volumen, no conozco, la masa es 100 gramos. Coloco aquí 100 gramos y la densidad del magnesio 1.74. 1.74 gramos por mililitro. Listo. Simplifico estos dos y divido 100 entre 1.74 y va a ser el volumen de mi magnesio, de los 100 gramos de magnesio. Utilizo mi herramienta de trabajo y mi poderosa máquina aquí. Entonces aquí yo colocaré y digo 100 entre 1.74 igual 135. El resultado aquí es 135,13 si quieren, ml. Entonces los 100 gramos de magnesio son 135, los 100 gramos de magnesio ocupan entonces 135,3 ml. Y estos 135 son el volumen que 100 gramos de magnesio, el volumen entonces de mi plomo, de los que tengo que colocar aquí para resolver mi problema. Entonces mi volumen ha de ser igual a 135,13 ml, mililitros. Ya tengo el volumen. ¿Qué masa de plomo? No lo sé. Ocupará el mismo volumen. ¿Qué otro dato me falta aquí? Densidad. ¿Y de dónde voy a sacar la densidad para hallar la masa en mi ejercicio? Entonces ya tengo el volumen del plomo, es 135,13 ml. La densidad del plomo, otra vez, voy a mi tablita periódica y en mi tablita periódica entonces lo busco a mi plomo, 11,34 gramos por ml, por mililitro. Ese es el volumen de estos, o esta es la densidad de mi plomo. ¿De dónde he sacado? De aquí. Y cada elemento químico, entonces ustedes van a encontrar, porque no vamos a aprender de memoria las densidades de los elementos. Entonces cuando son elementos químicos, por eso dice tabla periódica de elementos, entonces podemos utilizar a la tabla periódica, que es un recurso tremendamente importante. Entonces, ¿qué tenemos que buscar aquí? Masa. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La 2. Si tengo que utilizar aquí
la fórmula 2, entonces debo multiplicar la densidad por el volumen. Entonces, masas, reemplazo valores. Densidad del plomo, ¿cuánto había sido? 11.34 gramos por centímetro cúbico. Yo puedo colocar así el centímetro cúbico o una, igual que en este caso, ¿no? Entonces, gramos por centímetro cúbico. Esta es la densidad. Debo multiplicar por el volumen. ¿Cuánto había sido el volumen? 135,13 centímetros cúbicos. Aquí. Centímetros cúbicos o mililitros es lo mismo. Entonces yo aquí simplifico. ¿Y por qué simplifico? Porque este es numerador, este es denominador. ¿Y qué hago? Hago todo lo que me dice la matemática, y aquí me dice que cuando tengo que encontrar la masa de una sustancia conociendo la densidad del volumen, debo multiplicar la densidad por el volumen y voy a tener entonces el peso de la sustancia. Y mire, no me equivoco, porque aquí estoy simplificando el volumen con este volumen de aquí, y el resultado final aquí me va a dar en gramos. Entonces hago la multiplicación. Entonces la masa de ese plomo, de esos 135, ¿cuánto va a ser? Agarro mi máquina calculadora y en la máquina entonces multiplico 11.34, debo multiplicar por 135.13 y el resultado final ha de ser de 1532,37 gramos. Eso es lo que pesa. Listo, he encontrado el resultado. Miren cómo de importante la lectura y la comprensión, sobre todo, de los problemas para poder resolver nuestros ejercicios. Ahora yo creo que todo está claro. Entonces, ustedes, de acuerdo a lo que tuviesen en los problemas, utilizan la fórmula 1, la 2 o la 3. Cuidado, estos números son arbitrarios, no quiere decir que siempre van a estar en este orden. Este puede ser el 1, este puede ser el 2, este el 3, o este el 1, este el 2 y este el 3, no hay problema. Pero ustedes pueden derivar de esta fórmula, de esta primera fórmula, el resto de las otras fórmulas. Eso es por ahora este trabajo. Y la próxima clase vamos a hacer conversiones, sí, de medís de volumen un poquitito utilizando factores de conversión para que ustedes comprendan este ejercicio. Porque podemos convertir, por ejemplo, mililitros a litros, podemos convertir gramos a kilogramos, kilogramos a gramos, podemos hacer inversión de esos ejercicios. Entonces, así es como se tienen que hacer estos ejercicios y la próxima clase avanzaremos un poco más. Tal vez algunos de estos ejercicios más hacemos, de manera que ustedes puedan comprender un poco más estos ejercicios. Estos son los ejercicios que tendríamos que haber hecho la anterior clase. Eso es todo y hasta la próxima semana.